Y bueno, y fue un poco una idea de poder hacer este webinar y otros más que van a venir más adelante en conjunto con nuestra asociación, con la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición, que bueno, que nos convoca y nos reúne a todos los que ya somos egresados acá en la provincia de Mendoza. Y bueno, comenzamos con este tema, que es un tema que si bien ya lo hemos visto durante la carrera, permanentemente se está actualizando, lo tenemos que ir profundizando. Nosotros sabemos que pertenecemos a una carrera y a una disciplina que es la salud humana, que tiene permanentes cambios, es una ciencia que es viva, que no siempre nos quedamos con los mismos conocimientos. Entonces, bueno, el poder actualizar la alimentación complementaria, que es desde que comienza a comer, ¿no es cierto?, un niño, una persona en su vida, es fundamental que estemos formados y podamos profundizar estos conocimientos. Así que yo agradezco al equipo de las disertantes que nos van a acompañar hoy, que las vamos a escuchar con mucha atención y seguramente vamos a aprender mucho de ellas. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y ahora, bueno, Alejandra, si querés dar unas palabras. Alejandra es la presidenta de la asociación de AmGram. Bueno, gracias Cecilia, buenas tardes, bienvenidos a todos. Realmente es un placer, en nombre de la comisión directiva actual y como presidenta de AmGram, poder compartir estas capacitaciones conjuntamente con nuestra casa de estudio, así que gracias Cecilia nuevamente, porque es un placer poder trabajar de manera conjunta, siempre en pos de nuestra hermosa profesión, ¿sí? Seguramente este es un tema, como dijo Cecilia, comparto, es sumamente sensible, hablamos de la alimentación complementaria en niños, que tiene una sensibilidad especial, así que va a ser un placer para mí escuchar a colegas, va a ser un lujo, sé que va a estar muy aprovechable esta disertación, así que les doy la bienvenida y a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias Cecilia, gracias Alejandra. Le damos la bienvenida a las colegas que nos van a acompañar hoy, a Romina Sosa, Virginia Quevedo, Sol Fraguas y Florencia Salcedo, que van a estar entonces acompañándonos con esta temática, alimentación complementaria de la teoría de la práctica. Las dejamos a ellas que nos cuenten un poquito en qué están trabajando y por qué han sido convocadas hoy para dar este tema. Bueno, primero gracias a la Universidad UMASA y también a AmGram por esta invitación. Nosotros somos residentes del Hospital Noti, pero además surgió como este año, también vimos la necesidad de hacer un emprendimiento que es Pequeños Foodies. En realidad es una comunidad que nuestro objetivo es poder llegar, digamos, a la población haciendo talleres alimentarios para padres, ¿sí? Para madres, sí para las familias. Y bueno, empezamos con esto de alimentación complementaria porque era algo que veíamos mucho en el consultorio de muchas dudas. Si bien es un tema que lo aborda el pediatra, hay tanto interés de los padres en cómo hacer que una alimentación sea segura, sea completa, y con todo esto de crianza respetuosa, viene arraigado lo que es el baby led weaning. Entonces vimos la necesidad de decir, nosotros que somos profesionales de salud, ¿por qué no llegamos a la población haciendo talleres? Y así que bueno, hemos empezado con esto y ahora está buenísimo, nos encanta poder compartir todo esto que hemos aprendido nosotros en el camino con colegas. Así que espero que lo aprovechen. Esto va a constar de una parte teórica, que lo que les voy a mostrar es bien la evidencia científica, pero también vamos a ver la práctica, que es más bien todo lo que es las dudas que generalmente los papás tienen en el consultorio, ¿sí? Todo lo que es los cortes, los tipos de alimentos. Así que yo ahora voy a compartir pantalla. A ver. Así podemos ver la presentación.
Vamos a ir comenzando. Bueno, acá solamente les puse una foto nuestra, ¿sí? Que acá está licenciada Sol Fraguas, ¿sí? Florencia y Virginia Quevedo, que somos las integrantes del equipo. Así que cualquier duda que después surja, van a tener nuestros correos para poder preguntarnos. Que vamos a ver un poco el tema del bien de la alimentación complementaria, ¿sí? Cuándo comenzar, vamos a ver un poco de maduración fisiológica, estas alternativas que tenemos, el método tradicional del Edwin, cuál es la evidencia que hay disponible hasta el momento, qué alimentos incluir, cuáles vamos a evitar, ¿sí? Cómo introducirlos, y también el entorno, que es algo sumamente importante a tener en cuenta. Vamos a comenzar. Sabemos que las principales etapas de la alimentación van a ser la lactancia materna exclusiva, ¿sí? Que se da hasta los 6 meses, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero en el caso de que eso no sea posible, va a estar la necesidad de que el niño tome fórmula infantil o esta alimentación sea mixta, pero tiene que ser por lo menos hasta los 6 meses. Luego tenemos el pasaje a la alimentación complementaria oportuna, ¿sí? Que comienza a partir de los 6 meses, ¿sí? Y a partir de eso el niño se va a ir incorporando a las pautas familiares, ¿sí? Estos van a ser nuestros modelos a lo largo de la presentación, así que ahí vamos a ir contando bien cómo se va a ir dando esta alimentación complementaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo va a ser la proporción, ¿sí? De leche materna y de alimentos sólidos a lo largo de los 6 meses hasta los 2 años de edad? Sabemos que primero, como dijimos, el 100% de la alimentación hasta los 6 meses va a ser de lactancia materna y o fórmula, ¿sí? Entonces, acá tenemos en color rosado cómo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Esa leche se va a ir reemplazando por alimentos sólidos hasta que sea la principal, digamos, alimentación del niño cuando éste se incorpora, digamos, a las pautas familiares. Bien, pero entonces acá surge, ¿qué es la alimentación complementaria? ¿Cuándo comenzar? ¿Qué sucede? La alimentación complementaria va a estar enmarcada dentro de los que llamamos 1000 días críticos. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que es un periodo de oportunidades, ¿sí? Que nosotros tenemos para poder instaurar, digamos, cuáles van a ser... Yo la tengo que empezar a caminar o... ¿Se escucha bien? Por ahí sí, al gimnasio en la mañana, que no haya tanta gente. Hay un micrófono abierto. Ahí está. Bueno, como les decía, va a haber este periodo de los 1000 días críticos, es un momento de oportunidades para poder, digamos, nosotros sentar las bases de una alimentación saludable. Esto es muy importante porque tenemos que nosotros, a quien tenemos enfrente, que en este caso va a ser un papá o una mamá que viene con todas las expectativas, está bueno transmitirles esto, ¿sí? Para que ellos entiendan lo importante que nosotros como profesionales estamos comprometidos, ¿sí? Con su alimentación, que va a ser un elemento clave en que ese niño tenga un buen desarrollo, ¿sí? y un correcto crecimiento. Entonces, ¿qué surge a partir de esto? Que la alimentación complementaria va a venir, digamos, a complementar, a acompañar la lactancia, que era el alimento principal, ¿sí? O la fórmula, pero entender también que no solamente va a ser algo nutritivo, ¿sí? Que si bien sabemos que a partir de los 6 meses estos nutrientes, como el zinc, el hierro, ¿sí? El calcio, comienzan a ser insuficientes, tenemos que entender que la alimentación complementaria va a ser un proceso, ¿sí? De aprendizaje, donde el niño va a descubrir sabores, va a descubrir texturas, va a descubrir nuevos alimentos, va a aprender, ¿sí? Donde vamos a ir viendo todos los hitos del desarrollo, es decir, todo lo que el niño va a ir logrando, y que también está bueno transmitirle a los papás de que como todo proceso hay que tener paciencia, ¿sí? De que tienen que esperarlo al chico, ¿sí? No apurarnos a que, bueno, desde el primer momento empiece a comer todos los alimentos, y que también como todo proceso va a tener
avances y que también van a haber algunos retrocesos, ¿sí? Que puede suceder, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué otra de las cosas hay que tener en cuenta? Esto de cuándo comenzar. Esto es lo que más provocó, digamos, a nivel, hace mucho tiempo atrás, cuando se empezó a la Organización Mundial de la Salud, empezó, digamos, como a decir, bueno, ¿cuál va a ser el punto en el que el niño va a empezar, digamos, a comer? ¿Qué pasa? Recomienda que sea esta lactancia materna hasta los 6 meses. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2003, en su documento, ¿sí?, de niño sano, recomienda que sea a partir de este periodo. La EFSGAM también, digamos, también recomienda que sea entre los 4 y los 6 meses, pero ¿por qué habla de 4 meses? Porque dicen que en esos 4 meses va a haber, digamos, un desarrollo madurativo, es decir, que el niño ya va a tener ese desarrollo tanto digestivo, renal, inmunológico, ¿sí?, que puede comenzar a comer. Pero en general se recomienda que sea a partir de los 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La maduración neuromuscular, ¿sí?, la maduración digestiva y la maduración renal e inmunológica, ¿sí? ¿Qué pasa? La maduración neuromuscular es lo que nosotros vamos a ver del niño, ¿sí? Es lo que vamos a poder, digamos, observar que van a ser esos hitos del desarrollo. Luego vamos a tener la maduración digestiva, ¿sí?, que va a ser toda la secreción de enzimas, y renal e inmunológica, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata cada uno. Bien, ¿qué sucede con esta maduración neuromuscular? Se recomienda que cuando el niño va a comenzar la alimentación complementaria haya perdido ese reflejo de producción, ¿sí?, desde que uno le coloca un alimento en la boca y saca la lengua, ¿sí?, que tenga la capacidad de sentarse, ¿sí? Generalmente el niño a los 6 meses no se sienta solo, se sienta porque el papá o la mamá lo sienta y se mantiene sentado, ¿sí? Pero esto hace que cuando uno lo observa, que pueda, digamos, tiene un buen tono muscular, ¿sí?, tiene un buen sostén cefálico, que le permite mantenerse, digamos, en esa posición. Otra de las cosas que también se va a ir viendo es que se pierde ese reflejo de producción que les decía, y también el movimiento de la mandíbula, que al principio va a ser ascendente y descendente, y luego el niño va a empezar, digamos, a hacer movimientos más laterales, ¿sí? Y otra de las cosas a tener en cuenta es también todo lo que es el movimiento de la mano. Primero, los bebés, digamos, en los primeros meses suelen tener las manos cerradas, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, esta movilidad de la mano se va a ir, va a ir mejorando, por decirlo así, donde quizás alrededor de los 3 meses uno ve que el chico, bueno, se chupa las manos, se las lleva a la boca, ¿sí? Se chupa una mano, después se chupa la otra, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, mira las manos, se las reconoce, y cuando ya va llegando a los 6 meses, uno puede observar que ese movimiento de la mano es mucho más libre, ¿sí? Hace lo que es la línea media, como vemos ahí en la foto, que se lleva, digamos, las dos manitos digamos, al centro de su cuerpo, y eso está buenísimo. O sea, para ellos todo eso es como todo un descubrimiento, porque mover las manos y descubrírselas le da mucha más movilidad. Entonces, ¿qué va a aprender? Digamos, a hacer un montón de movimientos. Si uno lo sienta, hace ese movimiento de arrastre, ¿sí?, que tira todos los juguetes, puede, no sé, agarrar los juguetes, se los lleva a la boca, los tira, se los pasa de una mano a la otra, ¿sí? Y eso está buenísimo porque ese movimiento que tiene con los juguetes, con otros objetos, también lo va a poder tener con la comida. Entonces, nosotros vemos que va a ser una pinza, ¿sí? No sé si se ve en la cámara, pues no me veo. Ahí está. Cuando uno hace, digamos, el niño que tiene 6 meses va a tener, digamos, como una mano de garra, que se llama, que es una pinza como más gruesa, ¿sí? Y tiene, digamos, un grado de motor grueso, ¿sí? No es que no tiene tanta afinidad. Cuando a medida que va creciendo, que va llegando al año, hace una pinza más fina, ¿sí? Para hacer una pinza fina, que se ve en la cámara,
el niño tiene que poder mover, digamos, bien el hombro, la muñeca, todos los dedos, y eso, para eso es un juego, porque como vemos ahí en la última foto, está súper concentrado trabajando, digamos, la pinza, ¿sí? Que lo va a ir entrenando todo el tiempo con digamos, alimentos cada vez más chiquitos, va a ir entrenando ese movimiento de pinza. ¿Qué sucede con la maduración digestiva y la maduración renal? Generalmente el recién nacido tiene una maduración de filtrado glomerular del 30% y a medida que llega a los 6 meses, esa maduración va a alcanzar casi el 80%. Entonces, esto le permite que tenga una mejor, digamos, carga de solutos. Y con respecto a la parte digestiva, también hay que tener en cuenta todo lo que es la secreción enzimática, ¿sí? El tema de, bueno, de las enzimas proteolíticas, ¿sí? De las enzimas como las lipasas, todo lo que es la secreción de grasas, ya las tiene, digamos, todo lo que son las enzimas de grasa, perdón, no, las enzimas de hidratos de carbono, si bien desde el nacimiento ya las tiene desarrolladas, alcanzan el 100% a los 6 meses. Y también el tema de la permeabilidad intestinal. Ese intestino se vuelve con una barrera mucho menos permeable, ¿sí? Y ese sistema inmunológico también madura, por lo que le dan todas las pautas para poder iniciar la alimentación complementaria, ¿sí? Que eso es muy importante. Generalmente uno ve lo de afuera, que es todos los hitos del desarrollo, ¿sí? Lo que es el reflejo de producción, de que se mantenga sentado, ¿sí? De que le interese la comida, que la señalen, eso está bueno, eso también hay que observarlo. Muchas veces solamente se ve que el bebé se siente solo y generalmente ese hito del desarrollo se va a alcanzar quizás entre el 7º mes, al final del 6º mes y entre el 7º. Pero a veces lo que podemos recomendarle a los papás es que si el niño no se sienta todavía solo, si uno lo pone en la sillita y se cae para un costado, le podemos recomendar que lo tenga UPA, ¿sí? En las primeras comidas, pero que siempre mantenga, digamos, las manos libres. No se ve la cámara. Bueno, entonces, ¿qué alternativas vamos a tener? Una, bueno, es el método que ya conocemos todo, que es el método tradicional, ¿sí? Donde es un método que generalmente, seguramente alguna le ha dado de comer a un bebé, ¿sí? Donde el niño está sentado en forma pasiva, ¿sí? Y es un método generalmente que llamamos no regulado porque es, digamos, el cuidador, el papá, la mamá, la abuela, el hermano, el que le va a dar de comer al niño, ¿sí? El típico avioncito, jueguitos con la cuchara, ¿sí? Y después tenemos el Baby Led Weaning, que viene, ¿sí? Como con una escuela de que se puede introducir sólidos desde el primer momento, ¿sí? Donde se dice que es un método autorregulado y que el niño va a ser activo, va a ser el protagonista, digamos, de la alimentación. Bueno, acá tenemos un video, ¿sí? Donde estaba un bebé sentado y su mamá, muy pancha, ahí está la gorda sentada, y su mamá le está dando de comer, ¿sí? Ustedes ven acá un niño que no está interactuando en este momento con la comida, ¿sí? No la está tocando, no la está oliendo, no está jugando, ¿sí? Solamente recibe lo que la mamá le da. ¿Qué tenemos acá? Del otro lado, un cuadro donde la OMS en el año 2010 sugiere cuáles pueden ser, digamos, las texturas o cómo se debería ir incorporando las diferentes texturas. Entonces, comienza a los 6 meses con alimentos semisólidos, ¿sí? Luego, a partir del 8º mes, recomienda que sean alimentos más grumosos, ¿sí? También recomiendan que se introduzca alimento en forma de finger foods, ¿sí? Para que el niño las pueda agarrar con la mano, ¿sí? Esto de que yo les hablaba de que hacen una pinza más gruesa y que se lo pueden llevar solos a la boca. Habla de una ventana crítica entre los 8 y los 10 meses para que puedan, digamos, incorporar texturas, lo que sería un alimento más picado, ¿sí? ¿Y por qué habla de esto? Porque se ha visto que si uno en esta ventana crítica no incorpora este tipo de alimentos,
va a ser mucho más difícil, ¿sí?, después incorporárselo, es decir, que van a tener una peor aceptación. Esto es muy importante hacer hincapié, ¿sí?, más allá del método en que estemos hablando, hacer muy hincapié, siempre preguntarles en cómo le están dando las comidas, ¿sí?, en qué consistencia, porque si a nosotros se nos pasa esta ventana crítica, ¿sí?, de incorporación de alimentos grumosos, va a ser un niño que puede llegar a tener una mayor posibilidad de tener aversiones alimentarias a otro tipo de alimentos, ¿sí? Y luego, a partir del año, ¿sí?, cercano al año, ya vamos a ir acercándonos a la consistencia o a la alimentación, digamos, que tiene la familia. Y llegamos a lo que sería el método de Bailey-Duin, ¿sí?, y método de Bailey-Duin, introducción de sólidos, que no es lo mismo, ¿sí?, cuando hablamos de uno y del otro. Y también como en realidad aclararles que nosotras no es que somos las que vendemos este método, porque en realidad no es así, solamente está bueno que lo conozcan, ¿sí?, que lo sepan implementar, que no es que haya un método mejor que el otro, ¿sí?, pero como profesional de la salud está bueno saber manejarlo y saber implementarlo. Entonces, lo que es el Bailey-Duin surge como hace 20 años atrás, en el Reino Unido, ¿sí?, por una enfermera que se llama Ripley, que lo que ella hacía era observar, digamos, a los chicos y veía que si el niño estaba con una lactancia, digamos, materna exclusiva, donde tomaba, digamos, el pecho a demanda, podía también hacer eso con alimentos sólidos. Entonces empezó como a experimentar, digamos, darle este tipo de alimentos sólidos o semisólidos desde un principio a los bebés. ¿Qué pasa? Este método como que empieza a hacer mucho ruido porque era bastante diferente a lo que se venía haciendo, que era el papillas, ¿sí?, o alimentos más procesados. Entonces se ponen en discusión muchos factores. Uno de esos era la parte de la energía, todo lo que era el requerimiento de hierro, ¿sí?, el riesgo de ahogamiento, porque ¿cómo le vamos a dar a un bebé algo sólido? Entonces se pone como en cuestión muchos de estos factores. Y en el 2015, una pediatra, que es Cameron, empieza como a investigar un poco más y dice, bueno, a ver, si realmente se hace este método, ¿cómo lo podemos hacer para que sea seguro? Y lo que hace ella acá es poder como plantar las bases, ¿sí?, de cómo debería implementarse, que generalmente son bases de recomendaciones nutricionales, que ella dice que una es que estos alimentos, que todos alimentos que sean ricos en hierro deben estar acompañados de un facilitador, ¿sí?, los que no sean, lo que es, digamos, cuando hablamos de hierro NOEM, que estén acompañados de un facilitador, que ese plato tiene que tener una densidad calórica, ¿sí?, cercana a 1. Habla de que se deben evitar estos alimentos que tengan alto riesgo de atragantamiento. Y hacen hincapié que está muy bueno de que este método debe estar siempre guiado por un profesional de la salud, ¿sí?, un profesional que esté entrenado en el tema. Que para esto es importante, digamos, que se consulte tanto con un pediatra, una nutricionista, para, digamos, que el paciente que hace el Bailey-Duin pueda tener, digamos, un seguimiento. Entonces, acá vemos un bebé, este es un pacientito que está haciendo Bailey-Duin, y miren, no me acuerdo cómo se llama. Bruna. Acá vemos a Bruna, que está experimentando ahí con una banana, ella tiene recién 6 meses, miren cómo hace esa pinza, no maneja bien todavía el agarre, digamos, de alimentos tan pequeños. Por eso la mamá le ha colocado ahí, digamos, una banana, está entrenándose, ¿sí?, cómo mira la comida, cómo la toca, cómo trata de llevarse las manos a la boca, ¿sí? Entonces se ponen en juego muchos sentidos, que eso es lo que queremos nosotros con la alimentación, cuando el padre, digamos, quiere hacer Bailey-Duin, ¿sí?, que no centrarnos solamente en el nutriente, sino el cómo
¿sí? ¿Cómo se lo va a dar? ¿Sí? Generalmente está bueno explicarle a los papás que ya después va a hablar Virginia eso, de que si bien el niño va a decidir cuánto comer, porque hablamos de que es autorregulado, va a ser el cuidador, el responsable de los horarios en que le va a dar esa comida, ¿sí? Y también el que le va a ofrecer. Entonces, ¿qué pasa con la evidencia científica? Este fue un estudio en el 2018 donde se hace una revisión sobre el método de Villet-Winning, que fue publicado en la revista italiana de pediatría, y surgen interrogantes como, por ejemplo, que si era válido para todos los bebés, ¿sí? O sea, había que excluir algún grupo en particular, si se incrementa el riesgo de ahogamiento, qué sucede con la energía, qué sucede con las proteínas, ¿sí? Porque el niño está comiendo solo, yo no puedo medir lo que está comiendo, qué sucede en el estado nutricional, si lo va a afectar, si no, si va a influir en las preferencias de la dieta, y si son los padres quienes van a elegir el método de Villet-Winning, o generalmente es el profesional quien lo recomienda. ¿Qué sucede con el riesgo de ahogamiento? Esto que es algo como lo que más se cuestiona el Villet-Winning. Este fue un estudio que publicaba Brown. Brown es uno también de los investigadores que ha publicado bastante sobre Villet-Winning. Y él lo que hizo fue también un estudio, ¿sí? Retrospectivo, y como resultado vio que los pacientes que hacían baby led weaning tenían un riesgo de atragantamiento del 11%, ¿sí? Acá hablamos de baby led weaning estricto cuando en los recordatorios de 24 horas mayor al 80% de la alimentación era sólido. A eso le llaman baby led weaning estricto. Un baby led weaning mixto, es decir, que la mamá combinaba puré con sólidos, era del 16%, y una alimentación tradicional, que es el método de cuchara, un 11,6%, es decir, que no había una diferencia significativa en estos tipos de métodos. Y también en su discusión, otra de las cosas que digamos, menciona es a Fangupo, que es otro autor que hace un estudio del año anterior, donde dice que el Villet-Winning estricto tiene un riesgo del 30% y el Villet-Winning mixto un riesgo de atragantamiento del 40%. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de los ahogamientos que se mencionan fue a causa de alimentos que tenían alto riesgo de atragantamiento, que vamos a ver enseguida, que son alimentos claves que vamos a tener que decirle a los padres que no se los den, ¿sí? Bien, ¿qué sucede con la ingesta de energía, con la ingesta de hierro? Este es un estudio también que se publicó por este autor, que es Brown, donde tomó a 180 niños, 110 que tomaban pecho materno, 50 fórmula infantil y 20 tomaban pecho y fórmula. Entonces, también los dividió en bebida de unión estricto, bebida de unión mixto y un método tradicional. ¿Qué observó? Que había una asociación positiva entre los niños que hacían baby led weaning y la lactancia materna. Es decir, que estos pacientes donde el padre había decidido hacer baby led weaning tenía una mayor prolongación de la lactancia, ¿sí? Otra de las cosas que también se vio, ¿sí? Es que también había una mayor exposición de frutas y verduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que tiene como positivo es que las frutas y las verduras tienen diferentes texturas, entonces se ofrecían en mayor variedad que aquellos que hacían un método tradicional. Y que también otras cosas importantes es que no hubo diferencias significativas en cuanto a la exposición del hierro, ¿sí? En lo que sería el recordatorio que le hacían los papás, se vio que estos pacientitos, tanto el grupo que hacía baby led weaning como el que hacía alimentación mixta o baby led weaning estricto,
Romina, se dejó de escuchar desde la diapositiva anterior. Me parece que se apagó tu micrófono. Romina, no sé si me escuchás. Nosotros no te estamos escuchando. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, respondieron en el chat que se escucha. ¿Todas escuchan bien? Sí, ahora se escucha. Chicas, se volvió a dejar de escuchar. Escuchábamos el micrófono de Sol, pero a Romina no la estamos escuchando. Ok, a ver. Ahí sí se escucha. Sí, el micrófono de Sol sí. Sí, lo voy a hablar de este micrófono porque el mío no sé qué le sucedió. Bueno. Ahí Bueno, entonces. se dejó de escuchar en la diapo anterior. Ah, bueno, ¿quieren que vuelva? Ahí. Ahí, no se escuchó la conclusión. Si querés volver a repetirlo. Bueno, les repito que en realidad lo que se vio en este último estudio fue que esos pacientes, digamos, que habían hecho de bilirubin en forma, digamos, estricta o mixta, ¿sí? Tenían una mayor exposición a las frutas y las verduras versus aquellos que seguían una alimentación tradicional y que tampoco hubo diferencia con respecto a la exposición del hierro, ¿sí? Que era otro de los que, de esos cuestionamientos que se hacían los profesionales de salud, decir, bueno, puede ser que estos pacientes tengan menos consumo de hierro para hacer bilirubin, bueno, se ha visto que ya no. Y con respecto a la introducción de sólidos, donde este grupo fue guiado por un profesional de la salud, tampoco se vio diferencias, es decir, que estos pacientes que hacían bilirubin tenían una alimentación, digamos, variada, ¿sí? Con respecto a cereales, con respecto a carnes, con respecto a frutas, a verduras, ¿sí? Eran muy similar el consumo de nutrientes, ¿sí? Que otra de las conclusiones que hace, ¿sí? Es que no, ese déficit o esa falta de algún nutriente o de la exposición de algún alimento puede ser, digamos, por los hábitos de la familia, no por el método que se utilice. Eso está bueno cuando nosotros vamos a explicarle lo que es la alimentación complementaria a los papás, porque en realidad lo que tenemos que promover es que sea un momento para los hábitos saludables de toda la familia, ¿sí? No solamente de ese bebé que está empezando a comer. Entonces, a veces no hay que hacer tanto hincapié en qué nutriente es el que le va a faltar porque hace bilirubin, porque ya se ha visto que no tiene ningún déficit de nutrientes. Con respecto a si tiene algún peso en el lactante, bueno, acá solamente les traigo para que después lo vean, dos estudios, porque en un momento se creyó que por esta autorregulación el paciente, digamos, podría tener un menor riesgo de tener obesidad. Realmente los estudios no han demostrado eso, ¿sí? Sí se sabe que gracias a que sea autorregulado y, digamos, y respetar, digamos, esas señales de hambre y de saciedad, ¿sí? Y de que se pueda llegar a prolongar la lactancia materna hasta los 6 meses,
Eso va a ser un factor protector, digamos, para la obesidad, no el hecho de que simplemente el baby led weaning. Y otro de los puntos es si son todos los padres los que eligen el método baby led weaning y si se lo podemos recomendar a toda la población. Este es un estudio que se realizó en España en el año 2019, donde tuvo como objetivo poder encuestar, digamos, cuál era el estado socioeconómico y cuál era, digamos, la educación que tenían los padres que habían comenzado con la alimentación complementaria de sus hijos. Entonces, lo que hicieron fueron encuestar a 6.355 madres donde tenían hijos recién nacidos hasta 1 año de edad. ¿Qué es lo que vieron como principales resultados? Que el 38% sí había escuchado sobre baby led weaning, que el 14% solamente lo implementaba, es decir, lo había llevado a la práctica, y que este 14% tenía un mayor nivel de escolaridad, es decir, secundario completo y nivel universitario, que está en una zona urbana, ¿sí? Y que también habían sido padres que habían podido acceder a un curso de preparto y que tenían acceso a internet. Es decir, que generalmente, por lo menos a nivel europeo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de lo que pasa en Latinoamérica, generalmente el baby led weaning viene propuesto de parte de los padres, ¿sí? Pero es aquel padre que quizás ha hecho más, se ha informado más en lo que refiere a crianza respetuosa, ¿sí? Que es el que ahí lo escucha un poco más de oído a este término, ¿sí? No, por ejemplo, ninguno menciona que fue recomendado por el profesional, ¿sí? Es porque lo había escuchado en algún taller, ¿sí? En la tele, en las redes. Y después, otra de las cosas a tener en cuenta es qué pasa a nivel de Latinoamérica. Este es como el más cercano que tenemos, ¿sí? Donde habla de un estudio que se publicó en el año 2019, que es de Chile, donde lo que quiere como estudiar es cuál es la relación entre el conocimiento y la recomendación de baby led weaning en nutricionistas. Entonces, me pareció bueno poder contárselos. Se encontraron a 47 nutricionistas, ¿sí? Y como los estudios principales que se observaron fue que el 57%, digamos, de los nutricionistas afirmó recomendarlo a este método, pero que proviene, digamos, de los padres, y que el 62% reconoció no tener, digamos, los conocimientos suficientes, es decir, el 62% de las nutricionistas reconoció que no tenía como las aptitudes suficientes para poder implementarlo. Y también otra de los puntos a tener en cuenta es el tiempo de consulta y la educación de la madre, ¿sí? Porque muchas de estas nutricionistas eran de centros de salud, ¿sí? Entonces, ellas expresaron que la educación del padre o de la madre era un limitante para poder implementarla. Bueno, de acá en realidad lo que yo les quería ir como terminando un poco lo que es la parte teórica es que hay un montón de guías a nivel, yo le puse algunas guías de México, lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Lo que es las guías para la recomendación de los primeros, de la primera infancia de Cataluña, también la EFSGAN, la guía australiana. En realidad todas estas guías se basan en que a medida que el chico va creciendo, es decir, a partir de los 6 meses, se comienza a incorporar alimentos semisólidos, ¿sí? Y que se vaya como aumentando, digamos, la consistencia a medida que el niño va creciendo, ¿sí? Pero también aclara que a partir de los 6 meses se pueden incorporar alimentos semisólidos, ¿sí? Entonces, como que si bien no lo dice, pero en un punto es como que se solapa con lo que trae el baby led weaning.
porque el baby-led weaning es eso, es que a partir de los 6 meses se puedan incorporar alimentos semisólidos, que vamos a ver cuál es la consistencia ideal, ¿sí? Pero no es más que eso, que a veces tiene otro nombre, ¿sí? Pero es poder, digamos, promover que el niño pueda explorar, pueda tocar la comida, ¿sí? Dejar atrás eso de que con la comida no se juega, y en realidad sí se juega, y si bien no las sociedades científicas, para vamos a ver en las conclusiones, no lo reconoce como BLW, tampoco es que lo niegan, ¿sí? Tampoco es que no lo recomiendan, porque la realidad es que no se ha visto ningún efecto adverso, ¿sí? Es como yo les mostré ahora toda esta evidencia científica que hay, y en realidad no es que el baby-led weaning va a provocar, digamos, algún daño en la salud. Al contrario, sí, todo lo que se ha visto, lo que se ha estudiado, está teniendo sus beneficios. Pero bueno, siempre uno se tiene que como apostar en una sociedad científica, no hay, sí, la ESGAN dice que hay falta de evidencia, la OMS sigue recomendando la alimentación tradicional, ¿sí? Pero la OMS nos habla de alimentación perceptiva, de incorporación de semisólidos a partir de los 6 meses, de que sea un ambiente, un entorno positivo y afectivo, ¿sí? Que todos esos factores los cumple el baby-led weaning, ¿sí? Y la única que va a reconocer al baby-led weaning con ese nombre como un método de alimentación única, Asociación Científicas, lo reconoce como un método de alimentación con este nombre y hace la diferencia con la alimentación tradicional que trae la OMS, ¿sí? Y la Sociedad Argentina de Pediatría, que es por la que uno se rige y se apoya, adhiere a las directrices de la OMS, ¿sí? Es decir que nada, se puede aplicar, se puede llevar a la práctica, ¿sí? Y la realidad es que cuando uno tiene al papá enfrente y viene tan informado y viene tan seguro de que lo quiere hacer, está bueno que uno tenga las herramientas para poder aplicarlo, porque en fin lo va a terminar haciendo solo. Entonces, mejor que eso, estar un profesional de la salud que esté capacitado, que lo pueda acompañar, ¿sí? Que lo pueda aconsejar, que pueda armarle un plan que sea bien completo para que no tenga ningún déficit de nutrientes, que le pueda dar todas las pautas, ¿sí? No entrar en esa guerra de baby-led weaning sí, baby-led weaning no, sino al contrario, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué los podemos ayudar? ¿Sí? Y tampoco decir que el baby-led weaning es lo mejor, no, en realidad uno va a hacer lo que, uno se va a acomodar a lo que el padre necesite, ¿sí? A lo que la madre quiera, si quiere hacer el método tradicional y nosotros aconsejarlo para ver cómo ese método tradicional, cómo va a ser de la mejor forma posible, lo vamos a hacer así, y si quiere hacer baby-led weaning, cómo le vamos a aconsejar para que tenga todas las herramientas para que lo pueda aplicar de forma segura. Esto hasta acá hemos llegado con la parte teórica, ahora Virginia les va a explicar bien todo lo que es la introducción de alimentos, las texturas, ¿sí? Las porciones, las cantidades, así que yo las dejo con eso. Voy a usar este micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, Virginia, te escuchamos. Sí, bien, perfecto. Bueno, chicas, vamos a arrancar con la parte, o sea, cómo llevar a la práctica esto del método baby-led weaning, ¿sí? Hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que tratar de recomendar a los papás a la hora de iniciar. O sea, obviamente el baby-led weaning o cualquier método. Es muy importante que el bebé no debe tener sueño ni debe estar cansado, ¿sí? A la hora de comer, ya que obviamente cuando la mamá implementa esto del método de baby-led weaning, puede provocar esto de ahogarse o atragantarse, ¿sí? Si el niño está cansado. Y al mismo tiempo también porque es un momento de aprendizaje, ¿sí? Es un momento donde el niño va a estar en contacto con el alimento, donde va a empezar a hacer su relación, esta relación afectiva y positiva con la comida, ¿sí? En el momento de la comida. Entonces, si el niño está cansado o tiene mucho sueño, probablemente su interés en ese momento va a ser dormir y no va a ser la alimentación.
Y también tenemos que tener en cuenta esto de lo que es saber bien lo que es el tema de si el niño tiene hambre, ¿sí? Porque a veces pasa que o sea, están con tanto hambre que se ahogan al mismo tiempo a comer, y es muy importante tratar de, por ejemplo, si la mamá le da la lactancia materna, ofrecerle el pecho antes de comer, así comen tranquilos, ¿sí? Y empiezan con esta relación de la interacción con el alimento, y no con tanto hambre. Otra cosa importante que Romina les ha nombrado durante toda la charla es esto de dejar esto, de que juegue con el alimento, de que explore, de que lo toque, ¿sí? Se va a ensuciar, sí, se va a ensuciar, va a tirar comida al piso, probablemente tire el plato, ¿sí? Pero es lo más importante de empezar a hacer la relación con la comida. Y esto también se ha visto que si el niño durante sus primeras comidas ha creado esta relación, se evita un poco la selectividad alimentaria. Y otra cosa también importante es promover un entorno positivo y afectivo, ¿sí? Esto de que buscar un horario acorde a la familia, que en el momento que estén cómodos, a veces probablemente, no sé, la mamá decida hacer el almuerzo, por ejemplo. Y justo es un momento donde tienen que, no sé, cocinar, vuelven del trabajo, llevar a los otros hermanitos al colegio. Y es un momento donde la mamá tiene que dedicarse el tiempo, al igual que el papá, lo ideal sería que lo acompañen los dos, ¿sí? Estar tranquilos, de no tener ninguna distracción, de tomarse el tiempo de esto de la alimentación, de enseñar, de estar atentos en el momento de la comida, ¿sí? Entonces, siempre recomendamos a los papás que ellos elijan el horario que les sea más cómodo. Si es más cómodo en la noche, que están todos reunidos y tienen más tiempo de dedicarle a esto del aprendizaje, la comida, sería lo ideal elegir el momento adecuado en la familia o en la dinámica que tenga la familia, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar un poco de cuáles son los alimentos a incluir, ¿sí? Y cuáles alimentos evitar. Generalmente, lo que nosotros recomendamos es que no hay un alimento específico para decir, bueno, la alimentación complementaria, ya sea tradicional o Baby Led Weaning, vamos a empezarla con cierto alimento, ¿sí? No hay ningún alimento mejor que otro. Eso va a depender de lo que elija la mamá ofrecerle, de lo que tiene la mamá ofrecerle en la casa, ¿sí? La fruta o la verdura de estación que haya conseguido o lo que quieren prepararle. Generalmente, uno cuando las mamás o los papás van al pediatra, siempre le hacen esto de la típica listita. Bueno, ¿qué empezamos? Puré de zapallo, puré, no sé, de batata, ¿sí? Un pedacito de carne, un pedacito de pollo, galletitas. O a veces pasa que las mamás o los papás van, no sé, a la casa de la abuela, y bueno, a ver, ya empezó a comer, démosles una vainillita, démosles una galletita, ¿sí? O esto del yogur. Hay un montón de niños que empiezan con estos alimentos que nosotros les pusimos en la foto, ¿sí? Y la verdad que no son los alimentos adecuados. Por eso es importante ver esto de qué alimentos son los adecuados para la introducción. Y acá les hemos traído lo que sería un calendario, que lo hemos extraído de la Sociedad Española de Pediatría, ¿sí? Donde habla de qué alimentos ofrecer y a qué edad y en qué momento. Como Romina les contó recién, bueno, el hecho de la lactancia materna, tratar de sostenerla hasta los 2 años, los primeros 6 meses son exclusivos. Y algo que es muy importante que hay que recalcarle a los papás es que la lactancia materna es el alimento principal o la fórmula, ¿sí? Que la alimentación es complementaria, como bien la palabra lo dice, complementa la lactancia materna. Bien, en cuanto a lo que sería cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carnes, pollo, pescado y aceite de oliva, a partir de los 6 meses ya los podemos ir incorporando, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, los tenemos que continuar en la alimentación. Lo que es leche entera, yogur y quesos, ¿sí? Esta guía habla que a partir de los 10 meses podemos llegar a incorporar algún yogur, ¿sí? Que a veces pasa, sucede. Nosotras realmente tratamos de recomendar que no, que hasta después del año no se introduzca ningún lácteo, ¿sí? Sobre todo, a ver, hay como una confusión esto del tema del yogur, mi primer yogur, no sé, ofrecer como vimos recién en la foto anterior, algún Stum, por ejemplo, o algún yogur que hagan natural. Lo que pasa con los yogures que tienen mucho azúcar, aditivos y conservantes, entonces no sería lo recomendado. Si nos ha pasado, podemos llegar a recomendarle a la mamá, si en alguna ocasión o oportunidad, por X motivo, tiene que salir o justo está en la casa de una amiga y el bebé llora porque tiene hambre, lo que fue, si quiere ofrecerle un yogur, bueno, no hay problema, que sea así como algo muy esporádico. Pero evitar esto de la incorporación de estos alimentos, por lo menos hasta después de los 12 meses, ¿sí?
Bien, los sólidos con riesgo de atragantamiento, que ahora los vamos a ver mejor, que Romina les habló, los mencionó, lo ideal es incorporarlo a partir de los 2 años, ¿sí? Cuando ya todo el desarrollo de la masticación está un poco mejor, y los pueden gestionar mejor, ¿sí? A partir de los 2 años, otras guías hablan a partir de los 3 años, ¿sí? Y obviamente los alimentos superfluos, que es azúcar, miel, productos industrializados, ¿sí? Embutidos, tratar de retrasarlos los que más se puedan. Bien, ¿qué pasa con los alimentos alergénicos? ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero tradicionalmente nosotros habíamos estudiado que estos alimentos había que retrasarlos, ¿sí? Que incorporar el pescado a partir de los 9 meses, las frutitas también después de los 9 meses, ¿sí? Pero ¿qué dice la evidencia científica a raíz de esto? La evidencia actualmente refiere que no hay estudios que indiquen que retrasar estos alimentos, ¿sí? Puede llegar a provocar alergia alimentaria o desarrollo de alergia alimentaria. Dentro de los alimentos alérgenos, obviamente, hablamos de la leche de vaca, que sí está que retrasarla no por la alergia, ¿sí? Los frutos secos, como las nueces, almendras, avellanas, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el pescado, el marisco y la soja, ¿sí? O sea que a partir de los 6 meses, al niño ya le podemos incorporar pescado, le podemos dar soja, ¿sí? Le podemos dar frutos secos. Obviamente que los frutos secos, ahora se los vamos a enseñar, pero generalmente tratamos de darlos a través de pastas o harinas porque son alimentos con riesgo de atragantamiento, ¿sí? Entonces, para que a ustedes les quede claro, no hay evidencia científica que retrasar estos alimentos prevenga la alergia, ¿sí? Hay que introducirlos. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que evitar? Obviamente, azúcar y miel. La miel por el riesgo de botulismo del lactante, ¿sí? Hasta después del año. Otras guías hablan a partir de los 2 años, ¿sí? Y el azúcar, las últimas guías de la EBSGAN recomiendan tratar de retrasarlo lo que más se pueda, ¿sí? Si podemos mantener una alimentación lo más natural y libre de azúcar en un niño desde los 6 meses hasta los 2, 3 años sería lo ideal, ¿sí? Tratar de no incorporar azúcar ni alimentos que contengan azúcar. Bueno, obviamente los alimentos con riesgo de atragantamiento, la sal, ¿sí? Tratar de no incorporarla, y a partir del año, que a veces pasa que los papás, bueno, tiene 1 año, a todas sus comiditas le agregamos sal. No sería lo ideal. Lo ideal sería que sigan consumiendo sin sal, y pues, sería como una recomendación para toda la familia, ¿sí? Y obviamente evitar todos los ultraprocesados, como les mostré recién, eso es típico de la vainillita, de la galletita, ¿sí? Son alimentos que tienen un montón de azúcar, tienen aditivos, conservantes, ¿sí? Generalmente hay un montón de galletas que tienen jarabe de alta fructosa, y no son alimentos ideales para un niño que recién está iniciando a comer, y tampoco son ideales para un niño también en etapa escolar. Bien, ¿cuáles son los alimentos con riesgo de atragantamiento? ¿Sí? Estos son los que tenemos que tener muy en cuenta y son los más, digamos, que tenemos importantes. Primero los frutos secos, ¿sí? Nueces, avellanas, maní, almendras, ¿sí? Lo que es la cereza y la uva también, no significa que no le podemos dar este alimento, sí se lo podemos dar, ¿sí? Lo ideal es cortarlo como en lonjas y sacar las semillitas, al igual que las cerezas, sin la semilla y sin los palitos. Los tomatitos cherries también son alimentos con riesgo de atragantamiento, ¿sí? Las aceitunas, además de tener riesgo de atragantamiento, es un alimento que es rico en sal. Después tenemos lo que son los hongos. A veces los hongos tienen particularidades de que a veces pueden quedarse en el paladar, entonces también los evitamos. Lo que es la naranja y la mandarina, no es que evitamos esa fruta, al contrario, lo que tenemos que hacer es sacarle bien los ollejitos y cortarlas de ciertas maneras para que ellos lo puedan manipular de la mejor manera. La manzana, o sea, la vamos a evitar de manera cruda, ¿sí? Porque la manzana es muy dura para gestionar, ¿sí? La podemos ofrecer cocida o rallada, no hay ningún problema. La zanahoria también, tratar de ofrecerla cocida, cruda, es muy dura, también tiene riesgo de atragantamiento. Al igual que las salchichas, el pororó y los caramelos, ¿sí? Son estos alimentos que tenemos que tratar de evitarlos. Ahí estoy viendo que están haciendo varias preguntas en el chat. Si quieren, al final las resolvemos. Ustedes sigan escribiendo, así después las preguntan todas juntas. Bien, otros alimentos a evitar, como dije recién, todos los alimentos con alto contenido de azúcar y sal, alimentos ultraprocesados, vainillitas, las galletas, las magdalenas, ¿sí? Los yogures, que ahora empiezan a salir todos yogures, no, mi primer papilla. Habría que ver bien cuál es la composición, pero generalmente todos tienen conservantes, aditivos, ¿sí? Azúcar y demás componentes que no son los ideales. Alimentos envasados, papitas, ¿sí? Juguitos, helados, preparar las comidas con juguitos de sal.
Tal vez para ustedes estos alimentos son como, nosotros los manejamos bien y sabemos que no los vamos a recomendar, pero hay muchos papás y muchas mamás que sí lo hacen, ¿sí? O que justo salieron y bueno, le damos un heladito al niño, o esto del cubito de saborizante, muchas familias lo utilizan y no saben que es un producto que tiene un montón de sal y un montón de grasa, ¿sí? Que no es lo ideal. Bueno, le vamos a dar no le puedo agregar sal a la comida del bebé, pero le cocino, no sé, el zapallo con un caldito, ¿sí? Entonces es como importante recalcar en estos alimentos. Bien, ¿y cómo la vamos a introducir? ¿Sí? En cuanto a las verduras, sí, se recomiendan todas las verduras. Obviamente siempre priorizamos las verduras de estación, que son las que más vamos a conseguir. Las únicas verduras crudas que podemos incorporar es el tomate, el pepino y la palta, ¿sí? Obviamente que los vegetales de hojas verdes, rúcula, lechuga, son muy difíciles de masticar y de manipular en estos niños. Y verduras cocidas, todo el resto, ¿sí? Papa, camote, boniato, calabaza, zapallito, bueno, ahí tienen todo listado para que ustedes lo miren. La manera de incorporarlos, eso va a depender del método que elija, obviamente, la madre, ¿sí? Ya sea tradicional o sea baby winning, pueden ser mixtos también, ¿sí? Acá les muestro más o menos cómo tienen que ser los cortes de las verduras. Recuerden que lo que intentamos es que cuando apenas empieza a comer el niño, que tiene la capacidad de gestionar en forma, digamos, de puñito, lo ideal es que cuando nosotros le ofrecemos el bastoncito, ¿sí? El niño lo tome, no sé si se ve bien, ¿sí? Que le sobre un poquito, entonces él lo que hace es chupetear el resto que le queda. Y cuando se le va desarmando, sigue chupeteándose la mano, ¿sí? Entonces tienen que intentar que sean como palitos, como finger food, como dice bien la palabra, que sobresalga de la manito del bebé, ¿sí? Ahí tenemos diferentes cortes. Zapallo, el brócoli, la papa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos una papa al horno, tenemos que tratar de sacarle bien la costrita, de que quede, digamos, que lo pueda, digamos, comer con las encías y el paladar. Acuérdense que no tienen dientes, ¿sí? Al igual que la palta, muchas mamás le dejan ahí la pielcita para que no se les resbale. Bien, y bueno, las maneras de preparación van a ir variando, pueden ser hervidas, pueden ser al horno, pueden ser a la plancha, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, no sé, no necesariamente tiene que ser siempre de manera de palitos, también se pueden hacer soufflé, no sé, zapallitos revueltos, por ejemplo, o si bien el puré, no hay ningún problema. O sea, eso va a depender de lo que elija la madre. Bien, ¿qué pasan con los nitritos y los nitratos? Ya lo sabemos, ¿sí? Tenemos que recomendar tratar digamos que de restringir un poco estos alimentos por el contenido, como dije recién, de nitritos y nitratos en la espinaca, cebolla y remolacha. Lo que se recomienda es más o menos un 20% del plato, ¿sí? Que son aproximadamente 2 a 3 cucharadas de, por ejemplo, de acelga de espinaca cocida, ¿sí? Ahí tenemos unas imágenes de cómo se pueden ofrecer, remolacha en palitos, o por ejemplo acelga en este caso está como si fuese una tortillita, ¿sí? Pero podemos ofrecerle cualquier manera de preparación. Podemos hacer, por ejemplo, ñoquis de remolacha, ñoquis de espinaca, panquequitos de espinaca, ¿sí? De cualquier manera de ofrecer, pero sí tratar de medir un poco la cantidad. Bien, en cuanto a las frutas, ¿sí? Lo ideal que sean frutas naturales, hay que tratar de evitar los enlatados, obviamente. Podemos ofrecer las frutas frescas o manera de compota. La única fruta, como dije recién, que vamos a intentar ofrecer cocida es la manzana o en su efecto rallada. Y a medida que los niños sean más grandes, sí, lo que se puede empezar a incorporar manzana cruda, pero tienen que ser como una lámina bien finita, ¿sí? La manzana es muy dura para gestionar. Y algo importante en las frutas es ver el tema de la maduración, ¿sí? No es lo mismo ofrecer una banana bien madura que una banana bien verde, porque la consistencia va a ser totalmente distinta, a lo mismo que la pera. No sé si han visto, pero a veces la pera viene con muchos hilitos, entonces eso también puede provocar que complique un poco ahí a gestionarla, ¿sí? Al igual que la ciruela, tenemos que ver bien cuáles son cómo está la fruta, digamos, si está madura o está verde. Acá les traemos otras fotitos, otras maneras de presentar, digamos, las frutas. Como les dije recién, lo que es la naranja y la mandarina, sacar bien los ollejos, ¿sí? La banana, está bueno dejarle la pielcita para que no se les resbale, otra manera de agarrar, ¿sí? Son diferentes maneras.
Acá les trajimos otras frutas, sandía, ciruela, kiwi, banana, ¿sí? Melón, pera, como les decía. Al principio vamos a intentar que el trocito sea un poco más grande, y cuando ya a partir de los 7, 8 meses, que Romina les explicó bien, que empiecen a tener la capacidad de pinza, podemos empezar a ofrecer en trocitos más chiquititos, ¿sí? Bien. Acá tenemos acá una pequeñita que está practicando la capacidad de pinza, ¿sí? Ahí el método. Bien, acá les trajimos unos videos para que ustedes vean. Bien, que es lo que yo les explicaba recién del tema de observar bien la maduración de las frutas. Por ejemplo, este lado es una banana. Ahí está, que no encontraba en el coso, ¿sí? Para gestionarla de la mejor manera, ¿sí? No es lo mismo ofrecer una banana que esté madura que esté verde, porque si está muy verde, provoca esto de lo que se llama efecto gatillo proyectil, que el niño lo muerde con sus encías, ¿sí? Y tiene mucho riesgo de atragantamiento. No sé si lo pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Que cuando nosotros le ofrecemos cualquier alimento, sea una fruta o sea una verdura, tratar de hacer este movimiento para ver si la fruta está en condiciones que él lo pueda comer, o la otra opción es que nosotros lo probemos y que nosotros con nuestro paladar podamos hacer esto de hacer que se haga una papillita para que él ya lo pueda tragar. Y en el otro video que les traemos, lo mismo, ¿sí? Esto sería con la zanahoria. Entonces es muy importante ver también la cocción. ¿Cómo se lo vamos a ofrecer? Y esto del efecto gatillo proyectil puede causar atragantamiento. Bien. En cuanto a los cereales legumbres, ¿sí? Lo que son fideos, podemos ofrecerlos, tallarín, tirabuzón, mostachol, cobitos, moñitos, avena en diferentes maneras de preparación, en budines, en tortillitas, ¿sí? En galletitas caseras que probaremos en la casa, cebada, centeno, la quinoa y el arroz en diferentes preparaciones, ¿sí? Y lo que son las legumbres, porotos, lentejas, arvejas, garbanzos, habas, generalmente antes no es que se retrasaban, pero si no, muchas mamás tenían miedo de ofrecer este tipo de alimentos, ¿sí? Pero tenemos que recomendarlas y dejarlas tranquilas que sí las pueden comer sin ningún problema. Sí, lo que vamos a intentar es que sean en algunas preparaciones, como por ejemplo hamburguesas, albondiguitas, en bastoncitos, ¿sí? En hummus también las podemos ofrecer. Acá les traemos otras fotitos para que vean, por ejemplo, cómo ofrecer el pan, los fideitos, ¿sí? Los porotos a través de albondiguitas o hamburguesas, al igual que la avena. Y ahí vemos cómo la chiquitina, con el efecto de pinza, o sea, ya los deditos, come sin problema los fideitos. Bien. Y en cuanto a las carnes, pollo, cerdo, pescado y huevo, ¿sí? Lo que tenemos que recomendar es que estén bien cocidas. Pueden ser obviamente a la plancha, al vapor, asada. Hay que ver bien la cocción de la carne, por ejemplo, si se hace a la plancha, de que no quede muy dura, y elegir un corte de carne que sea, digamos, adecuado para hacer a la plancha. Hay veces que son cortes que quedan como muy duros y cuesta mucho gestionarlo. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es agregar, por ejemplo, si se hace una carne tipo a la plancha, un poco de cebolla, que le dé un poco de jugosidad mientras se cocina, ¿sí? O hacer diferentes preparaciones, en milanesas, o por ejemplo, carne mechada también con alguna cebolla, un poquito de ajo. Son otras maneras de preparación. Sí, lo que tratamos de evitar, obviamente, es la carne molida, por el riesgo de síndrome anémico hemolítico. Argentina es país endémico en este síndrome, entonces nosotros como nutricionistas tenemos que intentar retrasar lo que más se pueda, hasta por lo menos después de los 5 años. Sería lo ideal. Y obviamente tratar de evitar todos los alimentos enlatados, ¿sí? Como atún, caballa, ¿sí? Y el hígado 1 vez por semana. Y el huevo puede ofrecerse en cualquier manera de preparación, huevo duro, omelette, huevito revuelto, tratar de evitar obviamente que sea huevo frito y huevo tipo poché, porque la yema queda cruda. Y en algunas ocasiones lo que recomendamos, lo que sería el huevo entero, lo ideal sería, digamos, recomendarlo a partir de los 8 o 9 meses, o tratar de que la yema, que a veces queda muy pastosa, la podemos emulsionar con un poquito de aceite, o preparar, por ejemplo, un puré de palta y mezclamos la yema,
¿sí? Así queda bien emulsionada y bien cremosa y evitamos esto que a veces se le puede pegar un poco en el paladar. Acá tenemos algunos cortes, ¿sí? Cómo se puede ofrecer el huevo a través de omelette, en bastoncitos, pedacitos más chiquitos, al igual que el pollo, ¿sí? Puede ser una hamburguesita de pollo, por ejemplo, o un pollo, no sé, con alguna salsa, también le podemos ofrecer, al igual que el pescado, que sea sin espinas, ¿sí? Y los trocitos de carne. Bien, este es un gráfico que nos muestra que no necesariamente hay un corte, digamos, para cada edad, sino que eso va a depender, digamos, de la maduración de cada niño. Sí, al principio, y lo que le decía esto de que hasta que adquieran mayores habilidades, que sean en trocitos más grandes y luego trocitos más chiquititos, ¿sí? Pero eso va a depender, digamos, del desarrollo de cada niño. Bien, en cuanto a los aceites y los frutos secos, ¿sí? Tratar de recomendar aceites en crudos, evitar fritos, girasol, maíz, oliva, canola. Y los frutos secos, obviamente, como les dije más temprano, como son alimentos con mucho riesgo de atragantamiento, vamos a intentar que sean en harinas, por ejemplo, que la podemos usar en cualquier preparación, dulce o salada, o tipo pastas. ¿Sí? La pasta de maní la usan un montón, la pasta de maní casera, con maní sin sal, lo podemos preparar. Por ejemplo, pasta de almendras, ¿sí? Pasta de castañas, para utilizar en diferentes preparaciones, están buenas, o para acompañar alguna comida. Bien, ¿cuánto es la cantidad que vamos a ofrecer? Esto va a depender de cada niño, ¿sí? Como si bien les dijo Romina, el Baby Led Weaning es un método autorregulado, o sea que el niño va a comer hasta que él hasta que él sienta saciedad, ¿sí? A veces en el método tradicional, uno como padres trata de ofrecerle todo el tiempo y a veces, digamos, dejamos de lado esto de la saciedad o de la autorregulación. En cuanto al número de comidas, generalmente siempre recomendamos a partir de los 6-7 meses que sean 2 comidas al día, entre los 8 y 9 meses de 2 a 3 comidas al día, entre los 9 y los 12 meses ya 4 comidas al día. ¿Cuándo le vamos a ofrecer esa comida? Va a depender de la dinámica familiar, ¿sí? Como les contaba recién. Tal vez les conviene, o sea, por la dinámica familiar pueden tener más tiempo en la cena y en la merienda, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ofrecemos esas 2 comidas. O tal vez el desayuno y el almuerzo, ¿sí? Eso depende mucho de las familias. Y lo que hemos visto que no hace falta que, por ejemplo, en la merienda se ofrezca algo dulce, podemos ofrecerle cualquier alimento, ¿sí? Podemos tal vez ofrecerle, no sé, un pedacito de milanesa con algún tomate de merienda, y eso está bien, porque lo importante es esto, que ellos empiecen a aprender a comer, a relacionarse con la comida, a jugar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo armar un plato completo? Ya todas lo sabemos, ¿sí? Siempre tiene que tener su porción de frutas y verduras, ¿sí? Carnes o huevos, y cereales y legumbres, súper importante. Más, obviamente, bueno, vamos a aceite y el agua, ¿sí? Acá tenemos a nuestra modelo preferida con su plato saludable, que está comiendo milanesitas de pollo con su vasito de agua, ¿sí? Tiene fideitos y tiene verduras, su plato. Bien, acá les traemos algunas fotos, estas son fotos de nuestra página, ¿sí? Que generalmente las vamos subiendo a las redes sociales para que las mamás tengan ideas de cómo ofrecer los alimentos, qué alimentos ofrecer, ¿sí? Como les dije anteriormente, no existe un alimento ideal o específico para empezar la alimentación, va a depender de la madre y lo que quiera ofrecer y lo que tenga disponible. Por ejemplo, en este plato tenemos albondiguitas de garbanzos con fideitos, ¿sí? Pedacitos de carne, zapallo. Después en estas otras también ofrecemos, bueno, por ejemplo, pepino, tomate, chauchas, otro pedacito de carne. Del otro lado tenemos milanesas de zapallos, zapallitos, ¿sí? Va a depender esto, como les decía, de la familia. Después acá tenemos otras opciones de desayuno y merienda, por ejemplo, galletitas caseras de limón y de amapola con una fruta, ¿sí? O varias frutas. Panquequitos de avena y banana, medio huevo, ¿sí? Otras frutas. Acá tenemos también otros panquequitos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un muffin de harina de garroba con huevo revuelto y pedacitos de uva y durazno, ¿sí? Bien, tener en cuenta siempre los alimentos ricos en hierro, que es lo que hablaba Romina, ¿sí? Tanto animal como vegetal. Y acompañarlo siempre con algún facilitador. Les hemos traído esto del
mi plato vegano, de mi plato vegetariano, ¿sí? Que son de las últimas guías. Saben que la alimentación vegetariana o vegana, si está bien balanceada, puede comenzarse en cualquier edad, ¿sí? No hay ningún problema, pero siempre tiene que estar balanceada y guiada por algún profesional para evitar el déficit de nutrientes. Son algunos ejemplos. Bien, acá tenemos el aporte de hierro de los alimentos, ¿sí? Siempre tratar de acompañarlo con un facilitador, como la vitamina C, ¿sí? En cuanto a las legumbres, saben que son aporte, fuente de hierro, y a veces nosotros, generalmente en nuestra alimentación, en nuestra cultura, las legumbres las tenemos muy abandonadas, entonces está bueno enseñar a los papás diferentes maneras de preparación y empezar a incorporarlas, que el niño vaya conociendo este alimento y que se vaya familiarizando. Bien, y si hablamos un poco del entorno, el entorno es sumamente importante, ¿sí? Esto de mantener un entorno afectivo y positivo para crear una buena relación con esto de la alimentación, el aprendizaje. Es muy importante no obligar al niño a comer, no presionarlo, ¿sí? No premiar con la comida. Esto del premio-castigo generalmente es muy común. Si te comes la comida, te doy postre, o si comes tal cosa, va a dar un regalo, ¿sí? Eso hay que tratar de evitarlo porque el niño va creciendo, va, digamos, como desarrollando como algo que la comida es mala y que después da bien el premio, que es lo que me felicitan, lo que me gusta, ¿sí? Hay que tratar de evitarlo y no presionar lo que coma. El niño va a comer hasta que él se siente saciado. Una vez que ya comió, ya está. Tenemos que retirarle el plato y continuar, ¿sí? A veces uno siente que uno le ofrece y el niño no come. Acuérdense que que a veces pasa que hay niños que comen un montón un día y al otro día no comen casi nada, o hay semanas que comen fantástico y otras veces que no quieren comer, y cuando empiezan con alimentación complementaria, como lo dije recién, es complemento de la lactancia materna, entonces el niño tal vez al principio va a hacer más lo que juegue, y la interacción y la relación que tenga con el alimento que lo que coma, ¿sí? No sé si vieron ahí, ¿se acuerdan el videito de Bruna que les pasamos? Esa fue su primera vez que comió, y la mamá nos contaba que había comido 2 o 3 pedacitos. Fue más lo que hizo en jugar, en oler el alimento, en investigarlo, que realmente lo que era comer. Entonces esto de no hay que obligarnos ni presionarlo a que coman, ¿sí? Tratar de ofrecer alimentación en un lugar tranquilo, sin distracciones, que los padres estén atentos durante la alimentación y que interactúen, porque es un momento de aprendizaje, es un momento de desarrollo, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es esto de no limpiar al niño después de cada bocado, esto que contaba Romina, de dejar que el niño juegue, que se ensucie, de que tengas interacción con el alimento, ¿sí? Como les dije, va a ensuciarse, va a tirar todo, pero bueno, es la única manera de que empiece a crear esa relación con el alimento, y esto también, como les dije recién, evita mucho la selectividad alimentaria posterior, que después, o la neofobia, ¿sí? Es muy importante también esto de respetar los signos de hambre y saciedad, que les contaba recién, de que si el niño tiene hambre, tratar de, por ejemplo, ofrecerle la lactancia materna un rato antes y después de que coma, y cuando ya está lleno, ya se sació, ya terminarle con la alimentación. Y algo también importante es esto de ofrecer siempre el mismo alimento varias veces, ¿sí? Como saben, el bebé necesita tiempo para aceptar ese nuevo alimento, como cualquiera que prueba algo nuevo, ¿sí? Generalmente al principio va a ser lo que va a jugar más con el alimento, lo va a leer, lo va a oler, va a jugar, va a hundirle el dedo, por ejemplo, y tal vez a la 9ª, 10ª vez que nosotros le ofrecemos ese alimento, ahí recién lo va a probar, ¿sí? Entonces es muy importante esto de ofrecer y tener paciencia, de si uno lo quiso comer, bueno, tal vez mañana o pasado se lo volvemos a ofrecer, ¿sí? En diferentes maneras de preparación, otra vez ese alimento acompañado tal vez de alimento que le gusta, ¿sí? Y así hasta que él lo vaya incorporando. Bien, esto es un poco de los que le hablaba de los elementos que tenemos que tener en cuenta para tener una alimentación perceptiva, ¿sí? Un ambiente agradable, hacer interacción recíproca y positiva con los niños, ¿sí? Jugar al mismo tiempo con ellos, estar con ellos y enseñarles, ¿sí? Que esa alimentación que nosotros los ofrezcamos sea sabrosa, sea sana, sea deliciosa. Y el ambiente obviamente libre de distracciones, sin televisión, sin juguetes, sin ruidos ajenos, ¿sí? Es muy común tal vez que los sentemos a comer
y que de repente empiecen, le pongan juguetes, entonces tal vez el niño se distrae más jugando que comiendo, ¿sí? Entonces, eso son todas cosas que tenemos que tratar de evitarlos. Y también esto de ir creando hábitos, de establecer diferentes horarios que le sean cómodos a la familia, según la dinámica familiar, y que el niño ya sepa que, por ejemplo, a la 1 al mediodía ya comemos, o que a tal hora es la merienda, ¿sí? Para ir también creando hábitos. Bueno, otros consejos para tener en cuenta, para ir cerrando, muy importante esto de evitar las expectativas. A veces los papás tienen como la expectativa de que si le ofrecemos el plato se tiene que comer todo, o esto que lo empiezan a comparar con el amiguito, con el sobrinito, con el hermano más grande. No, antes comía un montón, o le gustaba toda la comida y de repente él no quiere comer nada, ¿sí? Cada niño va a depender, es individual y cada niño va a ir creciendo de diferente manera y diferente desarrollo, ¿sí? Obviamente tratar de ofrecer comida variada y sana, que es muy importante. A veces nos pasa que muchas mamás nos consultan, no, que mi niño no come muchas frutas y muchas verduras, y tal vez no la come porque nunca se la ofrecieron, o no tiene mucha variedad o variabilidad en la comida, siempre termina comiendo lo mismo, ¿sí? Entonces es re importante esto, ofrecer variedad de comida, que esto a la larga va a traer un montón de beneficios. Y obviamente esto adecuar las porciones, y las raciones, perdón, si bien uno va a llenarle el plato o servir la comida de acuerdo a uno le parezca, no es necesario llenarle una cantidad abismal de comida, porque el niño se va a abrumar y no va a querer comer, ¿sí? Bueno, chicas, y ahí sería todo lo que le habíamos presentado y lo que le queríamos traer. Ahora vamos a contestar todas las preguntas. Si quieren abrir los micrófonos, no hay ningún problema, activar las cámaras, así las vemos y las conocemos. Tienen la opción de levantar la mano si quieren, así no se hace tanto lío. Y vamos respondiendo a algunas de las preguntas. Espero que nos hayan entendido, que les haya gustado, que no sea un problema técnico, pero espero que nos hayan sabido entender. Muchas gracias, chicas. Acá ya tenemos varias preguntas en el chat. Si quieren, las voy ayudando. Una de las primeras preguntas fue si la soja se puede recomendar a partir de los 6 meses. La respuesta es que sí, como comentó Romina, en las últimas guías e incluso en las últimas guías del Ministerio de nuestro país, la soja ya está permitida a partir de los 6 meses, ¿sí? Distinto es las bebidas a base de soja, que se mal denominan leches, que esas en realidad no las recomendamos porque muchas veces van a sustituir alimentos que son importantes y no tienen nutrientes adecuados para la edad. La de la sal, ¿quiero responder alguna? Ahí, chicas, bueno, aprovecho para preguntarles. La segunda pregunta que nos hicieron, ¿a partir de qué edad se puede recomendar la sal? En realidad la sal, también Virginia dijo que lo ideal sería retrasarla lo más posible. Los chicos están en un periodo en el cual empiezan a conocer sabores, diferentes alimentos, y lo ideal es que los conozcan por sí solos. A partir de los 2 años se podría incorporar, pero siempre tener en cuenta que no debe ser en exceso, porque sabemos que nuestra población, en nuestro país, se ha visto que se consume en cantidades excesivas y no es saludable. Entonces, lo ideal es incorporarla, pero tampoco que el niño se acostumbre y su paladar se acostumbre a consumir mucha sal, ¿sí? Perdón, Sol, yo quiero... En el caso... Sol, ¿me escuchás? Sol, ¿me escuchás? No se escucha, Cecilia. Me parece que estás hablando. Sí, pero tengo el micrófono activado. ¿No me escuchás? Ahí sí. ¿Ahí me escuchás? Ah, bueno. No, que me quedé pensando en lo de la soja, que lo último que había de la soja que no se podía, o sea, que estaba totalmente prohibida hasta los 2 años y que no era conveniente incorporarla hasta los 5 años, y que ahora de pronto las GAPI nuevas digan a partir de los 6 meses. O sea, ¿qué ha pasado con los fitoestrógenos, con las isoflavonas, con motivo por el cual estaban contraindicadas, más allá que las bebidas de soja tienen azúcar, no tienen, digamos, nutrientes que aporten, pero qué ha pasado con ese análisis de las hormonas que tiene la soja, motivo por el cual durante todos, más de 20 años, la hemos estado prohibiendo? Sí, en realidad cuando hicieron las GAPI, los últimos estudios que hemos leído de correlación a la soja, en realidad es porque no comen tanta cantidad la que se les ofrece. O sea, es parte de la alimentación, o sea, parte del grupo de las legumbres. Eso sería como la explicación, que no han visto efectos adversos en el consumo, digamos,
De una alimentación variada en la cual hay otros alimentos, digamos. O sea que eso es lo que habría que recomendar, porque por ahí si tal vez es un niño, hijo de una mamá que sea vegetariana o vegana, tal vez toma la costumbre, como sabe que la soja está permitida a partir de los 6 meses, de todos los días darle milanesas de soja, albondiguitas de soja. Claro. Es como que formaría parte de la educación que tenemos que hacer como profesionales de la salud, de que se incluye dentro de una alimentación variada y saludable, pero obviamente no va a ser el alimento principal de la alimentación de estos chicos. Claro, entonces yo creo que eso es lo que tendría que quedarnos claro, ¿no? Que si bien las GAPI la están aceptando a partir de los 6 meses, tenemos que tener, así como sabemos que el hígado es una vez por semana, bueno, que también la soja no sea la base de una alimentación ni la fuente de proteína más importante, sino que se pueda llegar a incorporar. Y sí, me llama la atención porque estas GAPI, por lo que decían, no habían sido terminadas de revisar, que era lo que hablábamos al comienzo con Romina antes de comenzar con el webinar. Entonces, bueno, tendremos que estar atentos, ¿no?, a lo último que digan bien de la soja para dar una buena información, ¿no?, a los padres, nosotros como licenciados en nutrición. Sí, bueno, hay algunas recomendaciones que tratan de que sea soja orgánica, pero bueno, en Argentina está un poco complicado conseguirla. Sería lo ideal, si vamos a recomendar soja, que sea soja orgánica, pero bueno, si se consigue. Claro, bueno, eso es lo difícil, porque estamos hablando de la población en general. Bueno, gracias. Bueno, continuando con el resto de las preguntas, una chica preguntó, acá Marianela, si el tema de incorporar galletas, vainillas o algunos bizcochitos caseros antes de los 6 meses. En realidad, eso sí sería una recomendación. Nosotras cuando hablamos de no incorporar estos alimentos son los que vienen ultraprocesados, con agregado de azúcar, de manteca. Pero si hicieran, como veíamos en los ejemplos de los platos, panqueques caseros con avena y algunas frutas sin utilizar el azúcar para endulzar, o algunos muffins, o algunos bizcochuelos, o vainillas caseras, en realidad sería como un alimento que también pueden incorporar los chicos dentro de su alimentación. Es decir, que sí sería recomendable. Después de los 6 meses, obviamente. Sí, generalmente siempre recomendamos usar muchas frutas, por ejemplo, banana, pera, los dátiles también, que son alimentos que aportan dulzura a estas preparaciones. Bien. Después preguntaron si el yogur casero sin azúcar se puede implementar desde los 6 meses. ¿Puedes responder? Bien, el tema de los lácteos, sabemos que son productos que tienen un montón de proteínas, entonces tratamos de retrasarlo, por más que sea casero, por más que lo hagamos en la casa sin azúcar. Lo ideal es tratar de no, o sea, el lácteo, por decirlo, llamarlo de una manera, que toma el niño es la lactancia materna, o en el caso de o que tome fórmula, ¿sí? Sería lo principal, tratar de retrasarlo lo que más se pueda, por más que sea casero y sin azúcar. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo se indica el arroz? En realidad, lo ideal sería, podemos utilizar por un lado el arroz pasado, sino también en alguna preparación, por ejemplo, alguna croqueta de arroz, obviamente no frita, alguna hamburguesa que podemos mezclar con alguna otra verdura o con legumbres, por ejemplo. Esas serían alternativas para incorporarlo. Después hay varias preguntas que hizo acá Natalia. ¿No hay riesgo de atragantamiento si se ofrece la carne en trozos? No, en realidad se ha visto, como mostró Romy, en los diferentes estudios que no existe mayor riesgo de atragantamiento con la carne, ni con ningún alimento ofrecido a través del método BLW. No hay problema si se pasa la cantidad de fibra recomendada por día. También los estudios demuestran que los chicos no se pasan de esa cantidad. Pensemos que es poco lo que comen, como es más una etapa de exploración también. Es difícil que se excedan en la cantidad de fibra y no se ha visto que esto suceda, ¿sí? ¿Cómo incluimos los aceites con BLW? Generalmente el aceite, cuando hacemos una preparación, lo podemos incorporar, o por ejemplo, no sé, si le vamos a ofrecer alguna verdura, podemos, si queremos, rociarle con un poquito de aceite, un chorrito arriba de la comida, o con algún o por budín, ejemplo en hummus, claro, en algún bizcochuelo, algún budín, en alguna croqueta que lo utilicemos en la preparación.
Y por último, penúltima pregunta, ¿es necesario suplementar con hierro hasta el año? Sí, en realidad en nuestro país, por la elevada prevalencia de anemias que hay, a los niños se los suplementa a partir de los 4 meses. Es una política pública que va más allá del método de alimentación que se elija, ¿sí? ¿Y cuánta agua se debe ofrecer? En realidad, la recomendación es 100 mililitros por kilo de peso del niño a partir de los 6 meses, porque sabemos que hasta los 6 meses el único alimento y bebida que el niño debe consumir es la leche materna, o en el caso de que no pueda ser amamantado, la fórmula infantil. Esos 100 mililitros kilos van a ser contemplados, la fórmula que tome, ¿sí? Y el agua, no es que le vamos a aportar todo a base de agua sola, ¿sí? Sino tener en cuenta que es un chico que se va a estar hidratando por el pecho o por la fórmula que tome. Bien, la siguiente pregunta es, ¿los cereales que se ofrecen deben ser integrales? ¿Quieren responder? No necesariamente tienen que ser integrales, es una buena opción, pero si la mamá compra otro tipo de cereal o tiene en la casa justo fideos comunes o arroz común, no hay ningún problema. O sea, eso va a depender del gusto de la familia. Quería hacer una aclaración con el tema de la carne. Acuérdense que, como dijo Sol, no hay riesgo de atragantamiento, y es más lo que ellos, digamos, chupetean la carne que lo que la pueden masticar, ¿sí? Y se ha visto que a través de esto del chupeteo, por decirlo de alguna manera, todos los nutrientes que contiene la carne, ellos los van ingiriendo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se llega a las recomendaciones de proteínas en niños veganos sin pasar de los requerimientos de fibra? Y si se puede recomendar el tofu, calculo que quisieron escribir. Bueno, con respecto a la dieta vegetariana y vegana, otro tema que en algún momento, si quieren, podemos armar otro webinar, va a depender del niño, ¿sí? Hay que evaluar bien el niño, lo que come, o sea, armar un buen plan nutricional para ver cómo vamos a cubrir esas proteínas, ¿sí? Y generalmente, como el niño está con la lactancia materna, las proteínas las cubren, ¿sí? O sea, el requerimiento proteico estaría cubierto por la lactancia. Y el tema del tofu, bueno... Debate. Porque sí, está incluido claro, dentro del debate de la soja. También cuánto tofu le vamos a dar al niño y el sodio que pueda llegar a tener. Tal vez si preparamos algún tofu de manera casera, podría ser, pero no sé si saben, pero vienen un montón de tofus ya listos para consumir, entonces sí, tienen un montón de sal y a veces también viene con algunos conservantes o aditivos que es agregarle al niño. Bien, después preguntaron cómo saborizar la carne sin aportarle sal. En realidad, los niños piensan que no conocen los sabores que conocemos nosotros, es decir, que deberían aprender a conocer los sabores de la carne, del pollo, y en algunos casos sí se pueden utilizar condimentos si quisiéramos, como orégano, pimentón, pimienta, o sea, esos condimentos para darle sabor, pero lo ideal es que los chicos empiecen a conocer los sabores por sí mismos. Estamos como muy mal acostumbrados a querer cambiarle muchas veces el sabor a las cosas, o a pensar que algo no tiene sabor si no tiene sal, ¿sí? ¿Hay algún condimento que no se pueda utilizar? En realidad no, como dijo Sol, lo ideal es que tratemos de ofrecer la comida lo más natural que se pueda. Sí hay que tener bastante precaución con la nuez moscada, que en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones, y tratar de que no hacer abuso de los condimentos, ¿sí? No es que vamos a hacer, por ejemplo, se me ocurre, un puré de algo y agregarle pimienta, nuez moscada, ají molido, porque es un montón de especias y sabores que el niño no conoce, y puede que si es en exceso le cause alguna irritabilidad, pero no hay ninguno que esté contraindicado. Y veo otra pregunta de edulcorantes, ¿a partir de qué edad? Los edulcorantes están aprobados a partir del año de edad, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es intentar de evitar tanto el azúcar como el edulcorante, ¿sí? Si bien a veces el edulcorante está aprobado y se ha visto y ha estudiado que los niños generalmente nunca alcanzan las IDA recomendadas del edulcorante, a no ser que tengan una alimentación que no sea saludable y toman un montón, por ejemplo, de gaseosas o jugos, ¿sí? Por más que sean, ahí sí puede haber que excedan las recomendaciones, pero intentamos recomendar que no consuman ni azúcar ni edulcorante, o sea, que sientan el sabor natural de lo que tomen. O sea, por ejemplo, si a partir del año ya le ofrecemos, no sé, por decirte, una leche
tratar de no agregarle ni azúcar ni edulcorante. O si hacemos preparaciones para que coman de desayuno o merienda, que sea el sabor natural, utilizar frutas, banana, pera, como dije recién, los dátiles, antes que agregarle edulcorante o agregarle azúcar. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ahí quedó una pregunta que es con respecto a si se fermenta la soja, se disminuyen estos antinutrientes que tiene. En realidad esto es medio controvertido porque hay algunos estudios que dicen que cuando se produce la fermentación va a aumentar, digamos, esa biodisponibilidad que tiene ese grano, pero hay un último estudio que salió el año pasado, en el 2020, donde estudia el tema de estos antinutrientes, sobre todo el tema de los fitatos, donde dice que sí, que si se disminuyen, sí, pero tampoco es una disminución significativa que se produce en el producto. Entonces, bueno, es como todo, a veces no está como tan bueno centrarse en un solo nutriente, que es como la soja, parece que es como la estrella hoy, sino tener en cuenta que, bueno, si en alguna preparación la madre se la va a dar, ¿sí? Realmente no va a hacer la diferencia, ¿sí? Un solo alimento. Quizás a veces enfocarnos más en promover que sea variado, ¿sí? Que sea lo más natural, tratar de promover que le hagan productos caseros, ¿sí? Que volver a esto que cocinen, ¿sí? Que dejar de lado el tema del paquete, ¿sí? Tratar de comer comida que sea hecha en casa. Eso es lo que hay que como tratar de promover. La esencia de vainilla, preguntar. Con respecto a la esencia de vainilla, en realidad sí se puede utilizar, sí, hay que ver en realidad con qué motivo. Generalmente la esencia de vainilla muchas veces, nosotros en realidad a veces la recomendamos cuando es un niño que quizás tiene alguna fórmula especial que no la quiere consumir, no sé, algún paciente está con algún hidrolizado, sí, o por alguna fórmula medicamentosa que realmente lo tiene que tomar y no la toma, y a veces nosotros recomendamos que se dé fórmula, que se agregue esencia de vainilla, sí, pero bueno, es como que también no hace falta decirle a la mamá que a todo le agregue esencia, ¿sí? Sino le podemos decir, bueno, si vas a cocinar algo, siempre utilizar como base una fruta, que la fruta le va a aportar dulzor y le va a aportar un sabor natural. Entonces quizás recomendar eso, y en el caso de que, bueno, no lo consuma, no lo acepte, ya ha probado un montón de recursos, bueno, ahí sí podemos decir que le agregue esencia de vainilla, de vez en cuando, sí, en algunas oportunidades. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, chicas, por escucharnos. Nosotros en la página, como les mostraba recién, de Pequeños Foodies, siempre vamos subiendo información y un montón de ideas para los padres y las madres en cuanto a preparaciones e ideas. Y al mismo tiempo, como Romina contó al principio, estamos como bastante enfocadas en esto de hacer talleres, diferentes temáticas para los padres y las madres. Justo ahora, en la semana que viene, estamos por dar uno de alergia a la proteína de leche de vaca. Y bueno, también la idea nuestra es empezar a hacer talleres para profesionales, así somos más las colegas que empezamos a interiorizarnos en esto de la nutrición pediátrica. Muy bien, chicas, muchas gracias. Carla, ¿vos querías hablar? Habías levantado la mano, me parece. ¿Ah, no? No, había puesto aplausos. Eran aplausos. Bueno. Dale. Sí, chicas, las quiero felicitar, es un placer, increíble cómo realmente, como dijo Cecilia en un comienzo, cómo la nutrición, aparte de ser apasionante, es tan dinámica, ¿no? Porque uno en nuestras épocas, y como mamás también, era sumamente estructurado. Esto ni pensábamos en su momento dar alguno de estos alimentos, era una cosa impensable realmente. Y cómo uno va entendiendo que no solo, digamos, con las papilas gustativas uno conoce un alimento, ¿no? Y se va familiarizando con ese alimento, amigando o no, gustando o no, pero a través del olfato, la vista y el tacto, ¿no? Conocer texturas diferentes desde tan pequeños. Realmente muy interesante, las felicito. Y bueno, y es un orgullo realmente el trabajo tan importante que están haciendo. Gracias. Gracias. Ahí les vamos a pasar el link de Pequeños Foodies
para que puedan entrar directamente al Instagram y sea más fácil. Bueno, muy bien, chicas. Bueno, yo también felicitarlas. Realmente han dado una charla muy linda, muy completa, comparando, digamos, lo que es la ACO tradicional a esto que se viene ahora, que es el Baby Led Weaning. Yo con respecto al Baby Led Weaning, cuando se lo he dado a mis alumnos ahora estos últimos años, en segundo año de la carrera, les digo por ahí que está bueno que sea mixto, ¿no? Para que el niño vaya jugando con los alimentos y a la vez uno lo puede ir alimentando. A mí siempre me da miedo el tema del atragantamiento, porque a uno se me ha ahogado, o sea, han tenido atragantamiento mis hijos y no hace mucho mi nieta, entonces bueno, a uno le da mucho miedo, por eso en una parte de las guías dicen que hay que educar a los padres y enseñarles las técnicas, que si llega a haber un atragantamiento sepan ellos cómo actuar, ¿no? Que yo creo que eso es importante, el que los padres estén formados y actuar. Y es verdad que son los padres los que deciden dar este tipo de alimentación a sus hijos. Así que yo creo que es una tendencia que se viene y es muy importante que estemos todos formados en esto para poder, como decía Romina al principio, poder educar, poder acompañar, poder asistir a aquella mamá o papá que hayan decidido darle este tipo de alimentación. Lo importante es que el niño se nutra, el niño se alimente y crezca, sea de una manera o de otra. Así que no es que sea una mejor que la otra, sino que son nuevos avances que hay en las ciencias de la nutrición. Así que bueno, felicitaciones y la vamos a estar convocando, por supuesto, para otro webinar. Saludos a todas, chicas. Chau, chau. Muchas gracias. Cecilia, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, gracias a todos los que han participado también. Gracias, Alejandra. Dejamos ahí en el chat un link para que puedan evaluar la charla. Sí, para nosotros es importante, para la universidad, poder conocer la opinión que ustedes tienen de la vivencia que hemos pasado esta tarde. Así es que también les va a llegar al correo, les pedimos que la completen, es totalmente anónima y sirve para seguir mejorando. Muchas gracias a todos.